también se replica lo que son un poco las sesiones ordinarias de la sociedad. Hay mucho diálogo, mucho, uno tiene la posibilidad de aprender o de profundizar cosas que también uno ya ha estudiado antes, ¿no? Eh, bueno, en ausencia de nuestro siguiente expositor en el programa, vamos a continuar con la exposición de Andrés Irarrázaval. ¿Ah? Andrés Irarrázaval es candidato a doctor en Historia por la Universidad de los Andes y su presentación se intitula Autoridades eclesiásticas y civiles a nivel local, la ley de cementerios de 1883 en Curicó. Así que le ofrezco la palabra a Andrés. Adelante. Gracias, muy agradecido también por la invitación a participar. Lamento haberme atrasado para poder haber ingresado antes. Me interesaba mucho las ponencias anteriores y la ponencia también de Miriam sobre la Virgen del Carmen, que además, habiendo tenido recién la procesión, bueno, es emocionante y ayuda mucho. Yo quería exponer sobre un tema que está relacionado con, yo soy abogado también, pero estoy haciendo el doctorado en historia, las relaciones así más institucionales entre la Iglesia y el Estado, me he dedicado un poquito más a eso, sobre todo en las leyes laicas del gobierno de San Domingo Santa María, a fines del siglo XIX, y un tema que me ha parecido interesante es cómo esto, que muchas veces se trata a nivel nacional, que ocurre entre el arzobispado, el gobierno Domingo Santa María, la Santa Sede, va repercutiendo en lugares concretos, en localidades del país. Y un lugar que he estado trabajando, lo trabajé ya en el magíster, mi abuela está allá, es Curicó, y en el fondo estuve trabajando cómo esto se fue articulando aquí entre las autoridades políticas y eclesiásticas de Curicó y en su relación con las autoridades de Santiago. Yo tengo una pequeña presentación que son unas fotos para acompañar. No sé si la puedo presentar así, lo puedo compartir pantalla nomás. ¿Sí? Tienen que Está abierta la opción, así que la puedes utilizar, sí. Compartir. Ahí está perdón, estoy en la Perfecto. al principio. Y ahí. Ya, entonces, bueno, Curicó se fundó a mediados del siglo XVIII por José Manso Velasco y es una ciudad, quería comentar un poquito el contexto de Curicó, como para introducir justamente. Aquí hay un plano así antiguo en la ciudad, una ciudad que está en la zona central de Chile, una zona más rural, muy tranquila, en que podríamos decir va sufriendo un desarrollo paulatino, no, va desarrollándose paulatinamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la primera mitad del siglo XIX, sin grandes cambios en torno a los ritmos agrícolas. Pensaba que quizá uno de los grandes cambios que afectó a Curicó y también a toda la zona central es la llegada del ferrocarril. Uno podría decir quizás políticamente está la independencia de Chile, pero uno ve que en el día a día de una ciudad como Curicó eso quizás no marcó tanto. En cambio, la llegada del tren sí que es un cambio muy importante en toda la zona central del país. A Curicó llegó en 1866 y de alguna manera repercute no solo físicamente porque hay una línea de tren o políticamente, no políticamente, sino, perdón, comercialmente porque permite que de alguna manera los productos agrícolas que se comercian en torno a la ciudad de Curicó o cada una de estas ciudades de la zona central a través del tren puedan expandirse hacia otras ciudades, hacia la capital, eventualmente por el tren entre Santiago y Valparaíso hacia el extranjero. Hay que pensar que antes de que existiera tren, un viaje desde Curicó, yo no lo he calculado exactamente, pero a Santiago eran varios días, podían ser varios días a caballo, si uno tenía que llevar mercadería en carreta, semanas probablemente, y con el tren pasa a ser algunas horas. Dentro del día uno puede estar en la capital, eso abre un mundo de posibilidades a toda
a todas las personas, gente que nunca había viajado a conocer Santiago, por ejemplo, el telégrafo que corre por las vías del tren permite también la comunicación telegráfica, el mismo servicio de correo, que ya no por caballo, sino por tren, puede ser de un día para otro. Entonces esto modifica, esta velocidad de las comunicaciones modifica mucho, podríamos decir, como muchas cosas en el día a día de una ciudad como Curicó. Y también, de alguna manera, podríamos decir, autonomía que se tenía con la capital, Santiago, tanto a nivel eclesiástico, la parroquia, aquí hay una foto antigua de la Catedral de Santiago, o la Intendencia, que ya existía en 1866, la Intendencia de 1865, con el gobierno central, principalmente el Ministerio del Interior. Bueno, todo como que cambia notoriamente. Antiguamente, podríamos decir, las autoridades locales tenían mucho más autonomía, una autonomía porque, claro, había mucha distancia con la autoridad central, se podían demorar días o semanas las comunicaciones, las cartas, las idas, las respuestas. Y con la llegada del tren, de alguna manera, esto se modifica y de un día para otro uno tiene noticias, tiene la respuesta, tiene la impresión de la autoridad central, uno tiene las notificaciones, los decretos que llegan casi inmediatamente. Eso marca, podríamos decir, un ritmo en la toma de decisiones que afectan también las relaciones entre la Iglesia y el Estado a nivel local. Lo quería ejemplificar en el caso de Curicó. Curicó, la parroquia Curicó pertenecía en esa época a la diócesis de Santiago. Recién en 1925, después de la separación de la Iglesia del Estado, ya pasa a ser parte de la diócesis de Talca, como es hasta ahora. Y a nivel central, bueno, dependía del gobierno nacional en la capital. Una breve mención a quizás los dos personajes que voy a tratar o los que voy a comentar en esta exposición. Es el intendente de la época, Tristán Mata. Él es abogado, tenía 53 años en esta época. Él asumió con el gobierno de Domingo Santa María en 1881 y en 1883 él había sido funcionario público en varios cargos. En 1883 ya se traslada a Rancagua, ya que es el primer intendente de la provincia de Colón. Por otra parte, tenemos el párroco que increíblemente, por lo menos a mí me impresionó porque lo estuve estudiando harto y finalmente encontré una foto de él, entonces ponerle también rostro me llamó mucho la atención, el padre José Joaquín Díaz, que en esa época era un sacerdote joven, tenía 41 años, de San Fernando, bueno, había estudiado el seminario en Santiago, había tenido algunos cargos como capellán en Santiago, también en Valparaíso, estuvo desde 1877 hasta 1887 en Curicó, cerca de 10 años, y después fue de nuevo a una parroquia en Santiago. También como para contextualizar muy brevemente, en la época de las leyes laicas, el gobierno de Domingo Santa María, 1881 a 1886, en concreto las leyes laicas, 1883-84, estaba construyendo en paralelo en la Plaza de Curicó, por una parte la parroquia, y a mano izquierda hay una foto, bueno, posterior, que salen autos, pero de la parroquia me parece en su estructura bastante original, porque todavía no tiene las torres que tuvo después. Y en paralelo se construía la intendencia al frente de la plaza, en los lados contrarios de la plaza de Armas de Curicó. El edificio de la intendencia, dos construcciones bastante monumentales para la época y que reflejan de alguna manera el desarrollo, ¿no?, tanto eclesiástico como administrativo. También quizá en parte las riquezas provienen de la Guerra del Pacífico, que había terminado hace poco. El gobierno cuenta con más recursos. Este edificio de intendencia, bueno, es bien imponente, y lamentablemente con el terremoto de 1906 quedó bastante dañado y después lo tienen que derribar. En cambio, la parroquia está en pie hasta, bueno, en parte está en pie hasta el día de hoy.
el año 1985 quedó muy dañada, se botó el interior de la parroquia y se mantuvo, podríamos decir, las paredes exteriores, se hizo una parroquia nueva dentro de esas paredes. Entonces, la foto al medio, que es una foto de la parroquia de Curicó en su interior, uno ve que es una construcción más moderna, pero en el costado izquierdo se ve lo que es no sé, la pared original del borde exterior, que también si uno ve la iglesia por afuera, se aprecia claramente. Y bueno, ahí puse una foto de la Plaza de Curicó como está en la actualidad, que está más boscosa, entonces quizás desde lo que eran estos edificios no había una vista directa, pero en esta época sí. Entrando un poco brevemente, todo esto muy breve, en la discusión de la ley de cementerio, se da en el Congreso Nacional, hay una fotografía, comienza el 1 de junio de 1883, se aprueba muy rápidamente el 2 de agosto del 83, en 2 meses. Hay que tener presente que en Chile ya existía un reconocimiento al culto privado de los no católicos desde el año 1865, que también en 1871 se había decretado que en un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, que en todos los cementerios administrados por la Iglesia, que era la gran mayoría de los cementerios del país, más allá de que su propiedad fuera parroquial, municipal o estatal, como eran administrados por la Iglesia, estaban sujetos a las normas del derecho canónico, pero que se iba a dejar una zona no bendecida para el entierro de las personas que no cumplieran, podríamos decir, con los requisitos canónicos para enterrarse en la zona principal. Este decreto es de 1871, pero en esa época se había hecho un proyecto de cementerio administrados por el Estado que quedó dormido, y con ocasión de la disputa que hubo en 1882 por el fallecimiento del arzobispo de Santiago y la nominación de un candidato del gobierno que no fue aceptada por la Santa Sede, Santa María decide reactivar esta ley en el inicio del año legislativo de 1883, el 1 de junio. Entonces, cuando se activa esta ley, como digo, no hay una necesidad como inmediata, porque tanto la situación de los no católicos como la situación de católicos que no cumplieran con requisitos en lo básico estaba resuelta, porque podían enterrarse en la zona establecida en los cementerios, no es que no tuvieran un lugar para enterrarse. Pero se activó esta ley y la Iglesia, mientras se discutía, ya tomó sus medidas, la Iglesia a nivel central. Entonces, desde el arzobispado, la sede estaba vacante, la autoridad principal era el vicario general, Monseñor José Joaquín Larraín. Por una parte, se pidió a todas las parroquias que se hiciera un triduo de oraciones, porque de alguna manera se percibía este proyecto de ley como un ataque no sé, a la función de la Iglesia en torno a los cementerios, aunque no tuviera un elemento doctrinal de fondo, sino algo más, lo voy a explicar un poquito después. Y por otra, entonces un triduo de oraciones para pedir en todas las parroquias, y por otra parte, en el caso de Santiago, se comenzó a utilizar el cementerio católico. La foto de abajo de la entrada antigua al cementerio católico, después con los terremotos se destruyó y se le hizo una nueva entrada que es la que existe actualmente. Entonces, este decreto de 1871 había permitido también la fundación de cementerios particulares de propiedad privada. Y la Iglesia, en algunos lugares, por ejemplo en Santiago, había adquirido un terreno para fundar un cementerio católico porque era de propiedad católica y se podía regir por sus normas, y eso era lo que estaba estipulado. Entonces, estas medidas, de alguna manera, que se dan en Santiago, y este debate que se da en Santiago, rápidamente, eso es lo que me llamó la atención y lo que quería comentar, como que se va replicando en muchos lugares, y en concreto en Curicó, donde el párroco de Curicó rápidamente toma sus propias medidas. Entonces, aquí pongo una foto de la plaza, bueno, esta es una foto que encontré en internet, pero me parece que está tomada desde las torres de la iglesia o desde el techo de la iglesia hacia el lado contrario, que es donde estaba la intendencia. Uno ve cómo están frente a frente, podríamos decir, son posiciones geográficas, y por la altura debe ser el techo de la iglesia.
Zoom, cuéntame. Era la construcción más alta. Ya. Después, entonces, también quería mencionar la construcción, perdón, se me olvidó un detalle, la construcción de la intendencia brevemente, la construcción de la parroquia, porque la parroquia se construía con fondos de la feligresía, pero también con fondos del gobierno. Y esa construcción, aunque tuvo interrupción y tuvo dificultades, no se interrumpió por el conflicto a las leyes laicas ni por el conflicto a los cementerios. Siguió construyéndose, siguió con aportes del Estado, siguió habiendo una comunicación entre el intendente y el párroco con ocasión de la ley durante la misma discusión de la ley de cementerio. Entonces, no sabemos si el párroco, porque no lo he encontrado, hizo el pedido de oración en la parroquia. Me imagino que sí, porque era lo más sencillo. De lo que sí hay constancia es que él intentó, es decir, no solo intentó, bendijo un terreno que había adquirido años antes para cementerio católico. En la zona norte de Curicó, me parece que cerca de lo que actualmente es la Avenida España, la entrada norte de Curicó. Entonces, que queda en las afueras de la ciudad en esa época. Entonces, él había adquirido un terreno para, en 1872, el párroco de la época, para que hiciera de cementerio, lo había cercado en 2 compartimentos para que tuviera como 2 zonas, no terminó de construirlo por falta de fondos y ese terreno quedó, podríamos decir así, abandonado hasta que en 1882, 10 años después, el párroco, viendo que en Santiago se habilitó el cementerio católico, decide bendecir el cementerio católico de Curicó, el cementerio parroquial de Curicó, ya que el cementerio que existía en Curicó era municipal, era de propiedad municipal. Entonces, el párroco dijo, tengamos un cementerio propio. Y lo bendice en julio, hablando semanas después, casi en Santiago, el cementerio católico de Curicó. Este cementerio de alguna manera viene a quedar en paralelo al cementerio municipal, existía desde 1848, ya tenía algunas décadas de existencia, era administrado también por la parroquia, todas las inscripciones de defunción hasta este año eran hacia el cementerio, a veces decía cementerio parroquial, cementerio católico, cementerio de Curicó, pero era el cementerio donde se enterraba la gente católica, estaba bendecido, etc. El párroco en julio de 1883 bendice este nuevo cementerio y comienza a enviar las defunciones a que se entierren en este cementerio. El día 18 de julio son enterradas 2 personas en este cementerio, primer cementerio. Se ve que acá viene como la velocidad, que el intendente se enteró rápidamente, al día siguiente va a visitar el cementerio nuevo parroquial y hace una comunicación al párroco pidiéndole que lo cierre bien uno de los 2 cercos. Parte de la base que de las 2 zonas es solo una zona y la cierre bien, si no, no puede funcionar. El párroco le contesta al día siguiente señalándole que en verdad las 2 zonas son parte del cementerio, así que no hace falta cerrarlas por dentro. Y el intendente al tercer día señala que el párroco no le obedeció su orden y por lo tanto queda clausurado el cementerio católico de Curicó. En verdad, es su existencia, fueron estos pocos días. El párroco José Joaquín Díaz le escribe ahí el 21 de julio, a los 3 días, al intendente. Aquí está la carta donde señala que lamenta la determinación de Lucía, pues ella viene a herir los derechos de la Iglesia, la conciencia católica, sin pretexto alguno plausible. Él va explicando que el cementerio cumple con los requisitos del decreto de 1871 y que no corresponde su cierre. El intendente de medio le había escrito, esto es lo que a mí me llama la atención, le había escrito, que primero le había llegado consta en el archivo de la intendencia, le había llegado una nota del ministro del Interior, que era José Manuel Balmaceda, donde le pide cerrar completamente el departamento, le pide que no se entierran personas en este cementerio.
perdón, en todo caso prohíba usted que se continúe inhumando cadáveres en ese cementerio, pues no se ha dado cumplimiento a ninguna de las disposiciones del decreto del 70. El ministro al día siguiente o a los 2 días de que el párroco bendijo el cementerio, ya le está escribiendo al intendente, diciéndole al intendente, prohíba que se entierren personas. Esta velocidad es la que no existía antes. Y efectivamente, como vimos, el intendente, bueno, clausura el cementerio. Él le escribe el día 22 un largo oficio al ministro contándole todo lo que ocurrió respecto al cementerio de Curicó Católico. En el archivo de la Intendencia no hay una respuesta del ministro, pero sí está este telegrama, que es del 24 de julio, donde no sé si se lee bien, pero se dice: sírvase usted trasladarse a esta capital. Es decir, estamos hablando que en 2 días llega la comunicación al ministro. El ministro le pide al intendente que vaya a Santiago. El intendente va a Santiago y conversa la situación con el ministro. Entonces, todo eso genera una velocidad que es bien impresionante. En una semana se sabe de que se está tramitando esta ley. El párroco bendice un cementerio dentro de las normas, el intendente se cruza, está en conversaciones con el ministro le pide que vaya a Santiago, clausura el cementerio, todo eso con una rapidez y una velocidad que de alguna manera hace que la dependencia de las autoridades locales, en este caso el párroco y el intendente, hacia las autoridades centrales sea mucho más fuerte que 20 años antes, cuando no existía, 15 años antes, cuando no existía el tren. También por su parte el párroco escribe a la diócesis. De todas maneras, no pasó más por mientras hasta que el 2 de agosto, igual es 10 días después, ya se promulga la ley de cementerio. Esta ley tiene un solo artículo y señala que en los cementerios de propiedad estatal se puede enterrar cualquier persona. Siendo tan sencillo y a uno pareciéndole tan lógico hoy en día, en esa época generó un gran problema jurídico, porque los cementerios que estaban bendecidos tenían que cumplir con las disposiciones canónicas. Y de acuerdo a las disposiciones canónicas, no cualquier persona podía enterrarse en tierra bendecida. Entonces, lo que hace el obispo, el vicario, es que decreta que dejen de considerarse bendecidos los cementerios de propiedad pública y pide que los fieles católicos sean enterrados en cementerios católicos. De alguna manera se promueve la construcción, fundación de cementerios privados católicos. El gobierno, a contrapartida, a los 3 días, publica un decreto de él derogando el decreto del año 71 que establecía la posibilidad de hacer cementerios particulares. Por eso pongo las dos X. Por un lado, la iglesia decía no se puede enterrar en cualquier cementerio, la foto de arriba es del Cementerio General de Santiago. Por otro lado, el gobierno decía ya no van a existir cementerios particulares, por lo tanto no se puede enterrar en los cementerios católicos. De alguna manera, por un tema más jurídico, se produce esta como doble cruce de oposiciones que genera el conflicto que fue sobre todo durante esa semana, no es que haya durado mucho más, al menos en el caso de Curicó, como le voy a comentar, pero durante un mes y medio estuvo esta tensión entre los cementerios y lo que algunos autores, por ejemplo Gonzalo Vial, llamó la guerra religiosa, la guerra de cadáveres, esta tensión donde enterrar un muerto, que también, como ya mencionar, se da en Curicó. En la ciudad de Curicó, estas son fotos del cementerio municipal de Curicó, fotos de tumbas, son fotos actuales, pero de tumbas antiguas. Las de aquí de mano derecha son de fines del siglo XIX. El cementerio, como digo, ya existe en 1848. De alguna manera, ¿cómo repercute esto en Curicó? El párroco, Joaquín Díaz, vuelve a intentar que se abra este cementerio católico. El día 9 de agosto le escribe al intendente, le solicita que se abra, no existe la respuesta. El día 11 es cuando el gobierno decreta la prohibición de los cementerios particulares. Como el párroco intenta reabrir el cementerio, cerca lo que le pidió el intendente tal cual, sin hacer ninguna exigencia especial, para no dificultar que se abra,
pero entre medio se publica el decreto que prohíbe los cementerios particulares y y en el fondo el intendente no le permite aperturar el cementerio católico. Una cosa que me llamó la atención es que el párroco se enteró por el diario oficial que el cementerio, es decir, que se había decretado por el gobierno este cierre de los cementerios. También se cruzan las informaciones periodísticas que a veces llegan más rápido que las mismas informaciones de las autoridades. Entonces, José Joaquín Díaz, el párroco, lo que hace, ya voy terminando, lo que hace es empezar a derivar los fallecidos a cementerios católicos de otras ciudades. En las ciudades donde no había un cementerio público, Curicó tenía cementerio municipal, así que sí había cementerio público, pero en los poblados más chicos en que no había cementerio público, solo el cementerio parroquial seguía funcionando. Entonces, el párroco enviaba a los difuntos, le otorgaba los pases hacia el cementerio de Rauco, de Molina, que están en zonas cercanas a Curicó. Y el intendente también se da cuenta de este giro y le informa al ministro del Interior que está ocurriendo esto. Y empieza a tomar medidas para evitar esto. Esta es la guerra religiosa. Entonces, acá tenemos una carta, es bien lamentable esto, pero bueno, lo que estaba, una carta del párroco al intendente donde le dice, por ejemplo, el cadáver de Apolinario Troncoso quedó insepulto en el cementerio de Rauco por no haber permitido al subdelegado que practicase la inhumación sobre pretexto de no haber pagado los derechos de tesorería. Cuando empieza a mezclarse que también el gobierno cobra ciertos derechos y después más abajo a Pedro Moreno lo trajeron preso a Curicó por haber ido a sepultar a Rauco el cadáver de una hija. Bueno, situación tan dolorosa que termina así. Entonces el párroco se queja al intendente y este tironeo, podríamos decir, tan lamentable que se dio en la época en que por una parte el párroco trataba que se sepultaran en cementerios católicos y el gobierno intentaba que se mantuviera la situación normal. Esto de alguna manera se soluciona porque el gobierno empieza a exigir 3 días después, el 14 de agosto, que los pases de sepultación los dé un funcionario público y no el párroco. Como ya los cementerios van a ser públicos, para que sea el mismo sistema para todas las personas, independiente si han ido a la parroquia o no, ha tenido funeral religioso o no, el pase del cementerio lo dé un funcionario público. En el caso de Curicó se creó este cargo inmediatamente, se nombró un funcionario público para que ejerciera este registro que fue provisorio y que fue pues, asumido por el registro civil en 1885. Entonces aquí, esto a mediados de agosto, han pasado 2 semanas desde que se promulgó la ley, se ve que el párroco empieza a hacer un acercamiento con el intendente, de alguna manera la situación se empieza a decantar y le plantean una carta el 21 de agosto al intendente, que él como párroco, la gente acude a él para hacer los funerales, él llena los registros parroquiales cuando la gente le pide, pero que el pase, como ya lo da este otro funcionario, ya en el fondo no lo entrega a él, lo da el funcionario, y que las personas elijan en qué cementerio quieren enterrarse. Ya no lo otorga el mismo párroco. No hay constancia en la intendencia y en la parroquia de que haya una carta donde se logra un acuerdo, pero yo, una teoría personal, puedo estar equivocado, me da la impresión de que conversaron. Ellos estaban uno al frente del otro, estaban en la misma cuadra, podían conversar, se conocían, entonces probablemente conversaron y llegaron a esta solución, porque desde fines de septiembre ya comienza el párroco a enterrar o de alguna manera en los registros parroquiales a no dar pase, no hay constancia de pase, y a volver a dejar constancia de que hay personas que se entierran en el cementerio municipal de Curicó. Así que en el ámbito de la bendición, la solución que se logró por el lado interno de la iglesia, que sigue vigente hasta el día de hoy, es que no estando el cementerio completamente bendecido, se bendigan las sepulturas individualmente o los mausoleos. Y con eso se logra el mismo objetivo el día de hoy.
Entonces no hay una dificultad, podríamos decir, de fe doctrinal para enterrar a una persona en un cementerio que no sea católico, con que el párroco bendiga la tumba, el mausoleo, si se quiere, y los oficios de entierro se realizan habitualmente en las mismas parroquias y después se lleva ya al difunto como se hace. Esta es una lámina de un registro parroquial de entierro, de defunción, que me llamó la atención porque es de las primeras en que el párroco ya no otorga el pase de defunción porque lo otorga este otro funcionario, y habla del cementerio municipal. Pero si ustedes se fijan, más o menos en la mitad, él dice: la persona fallecida hoy y sepultada en el cementerio católico. Eso está tachado, era la manera en que lo escribía antiguamente, se tacha porque se equivocó, por costumbre todavía lo escribió, y ya pone municipal de esta ciudad, el cementerio de Curicó, que es el que sigue existiendo, bueno, hasta el día de hoy en Curicó. En la última lámina hay una foto más actual de Curicó. Ahí hay unos árboles al medio de la ciudad, esa es la zona del cementerio. Al frente hay una foto que intenté que sea más o menos del mismo lugar, a una foto antigua que existe en la ciudad, que es más o menos de la época, y donde se ven unas construcciones más grandes que corresponden a, en parte de correspondencia y la parroquia. Entonces, espero que se haya entendido como mucho dato concreto, nombres, fechas, pero a mí lo que me llamó la atención y quería rescatar es esta velocidad que de alguna manera se incrementa en la toma de decisiones porque hay una dependencia y una comunicación mucho más fluida con las autoridades centrales. Y que también en todas estas cartas ni el párroco ni el intendente manifiestan opiniones personales. Ellos de alguna manera cumplen las normativas centrales. No hay un espacio de tiempo que les permita o que les obligue a tomar decisiones autónomas. Ellos pueden consultar, pueden viajar a Santiago, pueden recibir correo al día siguiente, telégrafo inmediatamente. Entonces se produce esa velocidad que de alguna manera me parece que modifica en el ámbito local quizás esa toma de decisiones, que en un caso como este, si hubiera sido en 1830, probablemente habrían sido decisiones tomadas por ellos, consultadas varias semanas después, y quizás con una respuesta varios meses después de si lo que se hizo estuvo bien o no, o hay que corregir algo. Entonces eso me llamó la atención y pienso que, bueno, es interesante, pasa en muchos ámbitos, pero también pasó en este ámbito la relación entre la Iglesia y el Estado en esa. Eso es lo que yo había preparado. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante tu exposición. Por si es que hay consultas. María José. Hola, Andrés, ¿sabes? Yo tengo una consulta porque habitualmente, bueno, hasta el día de hoy hay muchas localidades que siguen teniendo sus cementerios parroquiales, que tienen las supervisiones del Estado, pero que la administración es de la Iglesia. Lo que a mí me llama la atención es que en ese periodo en el cual tú hiciste tu estudio, no hubiera ningún cementerio que no fuera el municipal y que fuera directamente vinculado a la Iglesia en la ciudad de Curicó. Hubo muchos cementerios que en muchas localidades y ciudades fueron cerrados producto del cólera y que les obligó a adquirir nuevos espacios de territorio, de tierras, para poder poner los nuevos cementerios porque habían sido contaminados. ¿Ese no fue el caso de Curicó? No, lo que ocurre es que, bueno, los cementerios, claro, hubo una construcción de cementerios a las afueras de las ciudades, que hoy en día están dentro de las ciudades, porque las ciudades se han expandido, como el cementerio general nuestro, en la primera mitad del siglo XIX. En los cementerios más antiguos eran cementerios parroquiales. En el caso de Curicó, la parroquia había caído por terremoto y había sido varias veces reconstruida, puede que haya tenido algún cementerio originalmente ahí, pero en 1848 es cuando se funda este cementerio de propiedad municipal, pero administrado por el Estado. Yo lo que he visto es que lo vi un poco más en las mismas discusiones del Congreso sobre la ley de cementerio, que no había mucha claridad en esa época en muchos lugares a quién pertenecía realmente el cementerio, si era de propiedad parroquial,
si era propiedad municipal, si era propiedad pública, porque de alguna manera muchos de esos cementerios de Curicó no porque era más nuevo, 1848 pero muchos otros eran cementerios centenarios en los pueblos más pequeños, muy cerca de la parroquia, que partían de la base que eran territorios parroquiales, aunque las inscripciones no estuvieran muy formalizadas en los registros, etcétera. Todo el tema de registros, de documentación, de alguna manera, tiene un aumento a mediados del siglo XIX con toda la formación del Estado Nacional y la preocupación como por ir registrando y haciendo tablas, etc. Entonces, al menos me acuerdo que en la discusión del Congreso hay un diputado que pide que por favor el gobierno mande un informe con la propiedad de los cementerios que existen a lo largo de Chile. Entonces se va determinando que en varias ciudades son de propiedad parroquial, en otras no es claro, en otras es municipal, etc. En el caso de Curicó, este cementerio que existía desde hace 3 décadas era municipal, pero siempre había sido administrado por la iglesia. Entonces, yo creo que de cara a la gente común y corriente era el cementerio parroquial, el mismo párroco lo llamaba el cementerio católico, etcétera. Nadie se había cuestionado la pertenencia. Te pregunto también porque, disculpen, pero porque a mediados del siglo XIX, o principios del siglo XIX, comenzamos a recibir muchos otros credos y probablemente comenzó la discusión a nivel parlamentario o a nivel del Estado en donde se enterraba a la gente que no era católica, lo que eran mal denominados disidentes. Sí. Entonces, esa necesidad de un cementerio laico, entre comillas, era precisamente, probablemente para tener, porque creo que el primer cementerio que se autorizó, que no era católico, pero de disidencia, es el de Valparaíso, Sí. precisamente por la falta de espacio para la sepultación de gente que no fueran católicos. ¿Habría tenido en Curicó alguna relación también con eso, o tiene un espacio de disidentes o no? Sí, lo que pasa es que lo que ocurre en el cementerio disidente de Valparaíso, por ejemplo, en Santiago se replica en el gobierno de Manuel Montt en 1855, se hace una zona disidente en el cementerio general que queda sin bendecir, entonces permite la sepultura de personas. Y en 1871, cuando estuvo el problema del coronel Sañarto en Concepción, que dio lugar al entierro forzoso, porque él era católico, que todavía falleció en una situación canónica irregular. De alguna manera hay un pequeño conflicto que se soluciona con este decreto de 1871 que establece que en todos los cementerios, también parroquiales, hay una zona no bendecida. Y eso de alguna manera existe y existía también en Curicó, ¿no? La verdad es que no lo he chequeado formalmente, pero en principio debió haber existido una zona para disidentes en el cementerio de Curicó no bendecida. La solución, podríamos decir, concreta, práctica de tener lugar de entierro estaba. Obviamente a alguien disidente le habría gustado un cementerio público porque en el fondo estaban en el costado como alejado del cementerio católico, pero en ese sentido los cementerios públicos, el mismo cementerio general, bueno, es una solución más adecuada me parece, pero no es que el conflicto por enterrar a un disidente estuviera vivo en 1883. Del cólera, que también lo mencionaste, efectivamente es una época de varias epidemias. También ahí se nota esta complementariedad entre las autoridades diocesanas o bueno, parroquiales y la intendencia, porque en el mismo caso Curicó también en la parroquia atendía el lazareto, los hospitales estaban con congregaciones religiosas y todo eso sigue funcionando, ¿no? No es que la ley laica cementerio haya supuesto una ruptura total de todas las comunicaciones o todas las relaciones que había entre el ámbito parroquial y de la intendencia. Eso me acuerdo así porque habían unas cartas en que el párroco pedía que se nombrara un capellán, era pagado por el gobierno, para el lazareto, porque estaba con demasiado trabajo por las epidemias que habían en esos años. Sergio. Hola, gracias Andrés por tu ponencia bastante buena. Yo me acuerdo que años atrás este tema salió a raíz de un tema que vimos sobre Abdón Cifuentes, que hacía mención sobre estos temas. Sí. Y Abdón Cifuentes decía que el conflicto de cementerio
había sido gran parte por temas de egos entre el presidente con el vicario arzobispal, que gracias a esas tiras y aflojas, porfías, yo me niego a que pase esto y esto otro, el presidente pierde los estribos y empieza a mandar decretos y empieza a ponerse más duro, y está esta prohibición. Entonces, el vicario le pide ayuda a don Cifuentes, que él trate de generar una defensa hacia la iglesia desde el punto de vista laical. Pero don Cifuentes decía que él se sentía más bien que estaba atrapado entre egos, más que un problema así religioso. Y a él le preocupaba porque decía esto del tema de la guerra de los muertos. Él se impresionaba como ciertos católicos hacían el rito de enterrar al muerto en un cementerio eh, público, pero metían piedras y otras cosas, y a escondidas después con el cura párroco llevaban al difunto y lo enterraban en el cementerio católico. Entonces decía, hay gente que está enterrada en un lugar donde no está. Entonces, él lo veía también como un tema ético de fondo también. Así es. Es decir, bueno, obviamente después de que ha pasado mucho tiempo la mirada es un poco distinta, pero yo tiendo a pensar con estas cosas que uno dice probablemente casi como para un caso sobre toma de decisiones, todo muy rápido cuando se promulga la ley de cementerio, la decisión que toma José Joaquín Larraín de execrar, de declarar que dejan de estar bendecidos los cementerios, generando quizás técnicamente en lo canónico muy correcta, pero generando un problema de un día para otro en todo el país, y que por otro lado genera una reacción contraria del gobierno de anular la posibilidad de tener cementerios particulares. Entonces, efectivamente da la impresión de que hubiera como, no sé si una lucha de egos, pero como mal entendimiento, por lo menos, decir, quizás con una mejor voluntad, una mayor quizás como perspectiva de cómo lograr un acuerdo para solucionar esto, se habrían evitado muchos problemas, porque al final estas situaciones eran muy lamentables y afectaban a personas en momentos súper sensibles, ¿cierto? De que una persona fue a enterrar a su hijo en como uno dice, es como inconcebible. Entonces, probablemente las dos personas, los dos tenían carácter fuerte, los dos eran combativos, estamos en un contexto también más general de secularización en Europa, en América, acaban de alguna manera, pocos años atrás, se terminaron los estados pontificios, bueno, la unificación de Italia, hay un montón de elementos que también le dan un contexto. Pero una cosa que yo, por lo que he estudiado así más también con el lado jurídico, la ley de cementerio, como que rápidamente se llegó a una solución porque no hay un tema doctrinal de fe de por medio, es decir, la solución práctica de dejar de bendecir el camposanto completo y bendigamos las tumbas, los mausoleos. No hay un tema de fe. En cambio, la otra ley laica, que es la ley de matrimonio, esa tiene una complejidad mayor, aunque también la Iglesia lo solucionó diciendo a la gente cásense por las dos leyes. Por, en fondo, matrimonio católico religioso es válido, pero cásense también por la ley laica matrimonio para tener los efectos civiles, pero obliga a hacer un doble consentimiento matrimonial, que eso tiene, que es como un poquito más, no sé, injusto, tampoco es que tenga un tema doctrinal hacer el doble consentimiento, pero uno dice, porque una persona en lo que es como más su decisión más importante de vida tiene que repetir el consentimiento que es el origen mismo del matrimonio. Entonces, nada, en el caso de los cementerios, efectivamente quizás se pudo haber tomado las decisiones con más calma, con mayor consenso, se habrían evitado muchos problemas que se ve que repercutieron y quedaron en la conciencia de la gente. Esta guerra de cadáveres, yo creo que todos la tenemos, así, uno se imagina una cosa, es decir, con un caso ya es tremendo, pero uno se imagina que hubiera sido muchos años y mucha gente, y quizás no fue tanto tiempo y no fueron tantos casos, pero de todas maneras son muy sensibles. Alex. Alex. No, sí, estaba justo. ¿Quedan más preguntas? Se ríe la Pilar. Están ahí. Sí, padre. Oye, lo mío es una cosa totalmente anecdótica, que a lo mejor Andrés me puede ayudar, pero el primer Cox que llegó aquí, que se llama Nathaniel Cox, el de la calle,
que fue médico del Ejército Patriota, entre paréntesis, y además cofundador, por supuesto, de la Escuela de Medicina de la Chile. Murió el año 1869 y fue enterrado en el cementerio de disidentes, por lo cual yo entendería que existía, de Valparaíso. Así que los Cox partieron disidentes, pues, ¿eh? Pero bueno. Pero en Valparaíso había cementerio católico. Sí, pero él fue enterrado en disidente. De hecho, claro. Que está arriba de un cerro, bueno, allá está todo arriba de un cerro. Pero te quiero decir que ya existía, me imagino yo, no creo que lo hayan cambiado, después no tengo idea, por supuesto, pero él murió en 1869 y ya fue enterrado, creo, en el disidente de Valparaíso. El de Valparaíso, el primer cementerio disidente que existe en Chile, el más antiguo de todo, y que es como muy emblemático, porque es solo de disidentes, es como tiene ese título, entonces... Sí, yo también tengo algún antepasado enterrado ahí que era protestante y lo iba a visitar y bueno, es bien. Pero está justo al frente del católico, están uno al frente del otro y bueno, era como pareció lo que había de un sector al lado del otro. Del otro ahí. Marcial. Sí, otro tema, Andrés, interesante, como siempre, lo que tú presentas. El tema económico, Andrés. ¿Cuánto salía a mantener el cementerio? ¿Había algo de ahí también en las discusiones? Porque cuando uno revisa los cementerios parroquiales, eran un desastre muchas veces. Y los de cementerios, por ejemplo, que eran tan un desastre que los sacerdotes muchas veces no sabían qué hacer, ¿de acuerdo? Y cómo se mantenían. Entonces me recuerdo cuando estábamos haciendo Templos de Chile, nos encontrábamos con cartas donde, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? Y mandaban cartas a los sacerdotes, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con todo esto? El tema económico. Yo creo que acá también tiene que haber habido una situación, cuánto salía enterrar un muerto, cuánto salía mantenerlo, cómo se producía también esa comunicación entre el Estado y la Iglesia, ¿de acuerdo? Eran uno solo en ese momento, pero sí, obviamente, el Estado le daba una cantidad a la Iglesia para que la Iglesia se mantuviese. Le daba al párroco, a la Iglesia, eran negociaciones que se iban generando. ¿Has encontrado algo de eso? Es un buen punto, no lo he estudiado así en detalle. Sí sé que en el gobierno, por ejemplo, de Manuel Burne, hay unas leyes que tratan de regular los derechos parroquiales en algunos aspectos, entre ellos de entierro, sobre todo para evitar que haya diferencias de precios muy altas entre distintos cementerios, parroquias, etcétera. Y me parece, creo que ya estaba ahí, que en el fondo también había distintos precios según el tipo de entierro que uno tuviera. Bueno, obviamente si uno quería ser enterrado en un mausoleo o en una tumba particular o en la tumba común. Esa parte me imagino que también estaría regulada como quién se hacía cargo de esos gastos, que seguramente el mausoleo sería el propietario del lugar, pero no lo he estudiado con detalle. En el caso de la ley de cementerio, cuando yo estudié la discusión, es decir, estudiaba más bien la ley de registro civil y con ocasión de eso vi un poco esto, así que no he visto la discusión así completa de la ley de cementerio. Lo que he visto en el ámbito económico era el pago de derecho de función. Entonces, de alguna manera, el párroco cobraba un derecho que era por la ceremonia de exequias, el uso de la parroquia y por el pase hacia el cementerio. Y cuando se crea este funcionario público que mencioné, que toma la función de otorgar los pases, de alguna manera se separa y ya el pago del cementerio, el pago, podríamos decir, se separa el pago del derecho de exequia en la parroquia por el uso de la parroquia, etcétera, del pago de la inhumación que ante el Estado. Que ahí se podría buscar algunos antecedentes, porque la verdad es que no lo he trabajado más. Y también sí, que claro, habían cementerios que eran de propiedad municipal, administrados por la iglesia, de propiedad municipal, como el de Curicó, donde seguramente toda esa administración la llevaría en parte de la municipalidad y el párroco cumpliría algunas funciones, de otros cementerios que eran ya completamente parroquiales, donde la municipalidad no se metía mucho, y ahí sería donde se produce lo que decías tú, que habría más dificultades de
no sé, de las tumbas, porque bueno, es todo un trabajo. Yo en el cementerio de Curicó pasé, esto es más anécdota, pero pasé y pregunté por mi bisabuela que está enterrada ahí. Claro, y no supieron decirme dónde estaba la tumba, y el cementerio municipal, y probablemente es de una zona de la entrada más antigua, ella murió en 1892, y no logré llegar a donde está la tumba estando enterrada ahí. Se supone que uno debería decir que está aquí, el mausoleo se cayó, si que tenía una... Entonces también en los cementerios públicos pasaba eso, ya cuando el cementerio administrado completamente por la municipalidad y la pasado 100 años y la tumba no. Así que bueno, va. Es que te hacía la pregunta por el funcionario público. Ya eso es ya un dato, me quedó Claro. dando vuelta de cuánto ganaba. Porque resulta que ese funcionario público era, pucha, que era importante, porque daba el paso. ¿De acuerdo? ¿Quién Sí, entramos sí. primero, que entramos después? ¿De acuerdo? Y ese paso, pucha, que es importante en esa época. Hay un muy buen trabajo ahí de Marco León, ¿de acuerdo? Con respecto Sí, a estos temas. Entonces, y ahí queda muy ahí, claro, ¿de acuerdo? Que ahí hay claro, toda una lucha, ¿de acuerdo? sí, sí, pero un dato, perdón, que es que en fondo cuando se crea el registro civil, que es la tercera ley laica, que se crea el año siguiente y comienza a funcionar el 1 de enero de 1885, un año y medio después, hasta el día de hoy, el oficial del registro civil asume esa función. Y el oficial de registro civil sí tiene un sueldo. Ya depende de algunas ciudades donde era un funcionario que solo tenía la misión de oficial de registro civil y tenía un sueldo pagado completo, más grande o más chico según el tamaño de la ciudad, podríamos decir, y en otros pueblos más pequeños donde era una función compartida con el notario. Va un suple a los notarios que hacían de registro civil. Entonces ahí ese tema económico ya con el registro civil sí lo tengo más claro, es pagado y es mucho más caro, pero en cuanto a registro de lo que se necesitaba como registro parroquial, era gratuito, porque ese registro lo llevan los sacerdotes y lo siguen llevando. No, muchas gracias, Andrés. Sigue el micrófono abierto por si es que alguien tiene alguna pregunta, comentario. Como dato curioso nomás, hace apenas 5 años más o menos, Machalí todavía el notario era también registro civil. Y recién se puso una notaría nueva en Machalí que suplió lo que hacía el notario registro civil de Machalí. Imagínate lo que duró esa usanza, considerando que todavía los pueblos eran muy chicos. Buen dato. Bueno, yo quiero decir también, como dije, perdón, que esta Pilar, que es de Curicó, claro, yo no encontré a mi bisabuela, pero en general el cementerio de Curicó estaba muy bien, estaba muy bonito y estaba muy bien mantenido. Lo que pasa es que con los terremotos, todas estas zonas más antiguas se han ido cayendo y no es tan fácil. Claro, yo tampoco el funcionario se puso un poco nervioso, pero tampoco me puse así como pesado, como es posible que no sepa dónde estás. Seguramente uno buscando un poco más, con más calma, lo habríamos encontrado, pero el cementerio estaba muy bien, estaba bonito, bien mantenido, arreglado también en las zonas más antiguas. En ese sentido da mucho gusto, Curicó. Bueno, yo te encontré unos ancestros en el de Disidentes de Concepción, ¿te acuerdas que te mandé la foto? Sí, tal cual. Sí. Hay en todas partes repartidas, eso es. Perdón, está sonando el WhatsApp. Bueno, parece que vamos concluyendo la jornada de hoy, ¿no? Quizás Marcial quiera dar algunas palabras de cierre de esta primera tarde de jornada. No, yo le voy a dar la palabra a María José. María José partió la jornada, las termina ella, Perfecto. ¿de acuerdo? Ya seguimos mañana con más ponencias. Bueno, queremos darle las gracias a todos quienes participaron con nosotros, los que nos están también siguiendo por YouTube y están viendo esta transmisión, y los dejamos invitados para mañana a partir de las 3 de la tarde en nuestro segundo y último día de jornadas de Historia de la Iglesia, que son las 40ª de este año 2022. Muchas gracias.